Hola a todos, esto que acabáis de ver no era un anuncio de YouTube, sino el resultado del proyecto que os voy a enseñar en este vídeo. Hace un tiempo os pregunté qué es lo que queréis ver en el canal, y muchos de vosotros comentabais que lo que queríais ver eran más diseños de objetos cotidianos como el altavoz Bluetooth que hice unos vídeos atrás. Así que se me ocurrió hacer esta lámpara LED RGB. En este vídeo os cuento un poco el proceso. Empiezo por el diseño. He utilizado la aplicación de dibujo Procreate para crear varios bocetos y decidir el camino estético. Buscaba algo moderno y sencillo pero que tuviese algo de interés. Finalmente me decanté por este diseño y comienzo a plasmarlo en Fusion 360. Como la forma básica es un cilindro, creo un sketch para dibujar el perfil y con la herramienta de revolución le doy volumen. Restándole 2 cilindros le creo estas hendiduras. Una parte muy importante de este diseño es el botón, ya que no quería tener que utilizar Arduino ni similares. Buscaba algo más simple y barato, por lo que lo he diseñado de tal forma que podamos utilizar este tipo de controlador. El botón se divide internamente en 3 pulsadores, que corresponden con los de este controlador. En cuanto a los LED, utilicé un metro de tira LED RGB. Será de 5 voltios ya que mi intención es alimentarla mediante USB. También preparo el diseño para colocarle una placa de alimentación USB tipo C y un interruptor que quedará oculto en la base, para que el diseño quede más limpio y minimalista. Una vez tengo todo el diseño, exporto todos los componentes a STL y comienzo a imprimir. Para la base te recomiendo utilizar un filamento que resista mejor el calor que el típico PLA. Los LEDs pueden calentarse un poco y si utilizamos un PLA normal puede llegar a deformarse si tenemos la lámpara encendida durante mucho tiempo. Yo he usado filo alfa blues, pero existen otros filamentos como el Sakata 850 por ejemplo, o también podríamos utilizar otros tipos de materiales como el PTG o el ABS. Para la carcasa exterior, después de varias pruebas, lo que mejor resultado me ha dado es un PLA blanco básico. Cuando la lámpara esté apagada se verá un color blanco liso, pero sin embargo cuando esté encendida dejará pasar la luz haciendo de difusor y creando una luz ambiente muy bonita. Usando filamento transparente la lámpara iluminará algo más, pero estéticamente me convence menos. Con otro tipo de filamentos y colores podemos jugar mucho con las combinaciones, pero no dejarán pasar tanta luz. Aunque no me disgusta el resultado si tu intención es decorar y no buscas una iluminación muy potente. Para que pase la máxima luz posible, es necesario imprimir con el mínimo número de paredes. Primero probé a crear una única pared de 0,4 milímetros, pero la pieza quedaba muy endeble, y podría partirse al apretar los botones frontales. Finalmente he optado por imprimir en modo superficie. Como el diseño tiene grosor, este método crea 2 paredes, una exterior y otra interior. Creo que 2 paredes es el equilibrio óptimo entre resistencia y grosor para dejar pasar la luz. Otra cosa que te recomiendo es alinear la costura de las capas en la parte posterior de la lámpara. Ya que es algo inevitable, mejor ocultarlo un poco en la parte trasera. Y para terminar, utilizo filamento flexible para el botón. Esto nos facilitará la pulsación de los botones del controlador interior. Os recomiendo no usar laca para imprimir este tipo de material. Se pega en exceso a la base y cuesta mucho despegarlo. Yo no he utilizado laca y aún así se me ha pegado en exceso. Habría estado bien utilizar un poco de pegamento de barra. Esto lo que hace es crear una lámina entre la pieza y la base de impresión y facilita el despegado. Además, como es un material flexible, no tenemos problemas de warping ni riesgo de que se despegue la pieza durante la impresión. También he tenido que crear estos 3 círculos con PLA, que serán los que estén en contacto con cada uno de los 3 pulsadores. Al ser rígidos facilitarán la pulsación. Por otra parte, la base de la lámpara también la imprimo con este filamento flexible. Con esto conseguimos mejorar la adherencia con la superficie en la que coloquemos la lámpara.
Una vez tenemos todo impreso, solo queda el montaje. Deberemos pegar las dos partes blancas de la cúpula y para el resto solo necesitaremos 5 tornillos de métrica 3 de 6 milímetros. El circuito es muy sencillo, además te dejo en la descripción el esquema de conexiones que he creado. También te dejaré enlaces a todos los componentes y herramientas que he utilizado. Aunque no es necesario, ya que esta placa permite la carga de baterías de litio 18650 y además tenemos espacio, le voy a añadir una en el interior. De esta forma podremos utilizarla también sin necesidad de tenerla conectada, siempre y cuando la carguemos antes. El siguiente paso es cortar la tira LED por una de las marcas indicadas. Con 1 metro aproximadamente de tira LED será suficiente. Ahora realizo las conexiones necesarias añadiéndole un tramo de este cable. He tenido que realizar estas conexiones porque yo tenía un rollo de varios metros, pero este paso no es necesario si compráis un metro exacto o si es el primer tramo de un rollo más grande. Para terminar de montarla ponemos la parte superior con uno de los tornillos de métrica 3 y después el embellecedor superior. Solo nos quedaría conectarla y cargar la batería.
Y por fin, este es el resultado. De una forma muy sencilla hemos creado esta lámpara RGB con montones de modos de iluminación. El controlador nos permite poner cualquier color de forma estática, variar la intensidad de la luz e incluso modos de cambio gradual a los que también les podemos regular la velocidad. Así que nada, solo queda que me digas si te ha gustado el vídeo dejándome un like o un comentario. También puedes comentar con cualquier duda o decirme qué te gustaría ver en el canal. Estaré encantado de leerte. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.